El día de hoy vamos a ver un poco de economía, política, qué ha estado pasando a nivel económico y por qué la bolsa sigue subiendo. Creo que todas las imágenes se entienden, y ya de por sí la imagen dice mucho, y si has entendido de qué tratará el video solo viendo la imagen, vas por buen camino. ¿Y por qué esta clase de videos? ¿Por qué un canal de inversiones tiene que hablar de economía? ¿Y por qué debemos interesarnos por ella? Y es que la respuesta es muy sencilla. Entender de política monetaria nos ayudará a tener un panorama más amplio en las inversiones. Como ya sabemos, Estados Unidos ya sacó su dato del segundo trimestre del PBI y ha tenido una caída del 32.9%. Y si vemos años anteriores, jamás Estados Unidos ha tenido este dato del PIB tan negativo. Este dato del PIB de los Estados Unidos era un dato ya esperado, por eso no reaccionaron los mercados de forma abrupta. Era un dato que ya se había anunciado anteriormente y sabíamos todos que iba a ser muy negativo. Y también tuvimos el dato del PIB de China, que ha subido un 3.2%. Esto quiere decir que China, a partir del segundo trimestre del año 2020, ya tiene crecimiento. Y esto a pesar de las grandes inundaciones, un posible colapso de la represa de las Tres Gargantas, que es la represa más grande del mundo, y una gran cantidad de cultivos de arroz destruidos. Pero sin embargo China reporta aquí que las cosechas están bien e inclusive planea vender partes de sus reservas a productores locales. Creo que ya sabemos todos que el gobierno de China oculta información, y es por eso que hay que tener bastante cuidado con este dato que se está mostrando. Ahora vamos a ver un poco de la Fed. La Fed extiende sus programas de crédito a empresas e individuos hasta finales del año. Varios de los programas introducidos desde finales de marzo por el Banco Central de los Estados Unidos, que incluyen desde créditos a pequeñas empresas hasta compra de bonos basura, tenían previsto vencer el próximo 30 de septiembre. No obstante, dadas las circunstancias, ahora se extenderán hasta el 31 de diciembre. Así es que por este lado tendremos más inyección de dinero y más dinero gratis. La Fed prorroga las inyecciones de dólares a todos los grandes bancos centrales. El presidente Jerome Powell acordó extender hasta marzo del año 2021 las líneas de intercambio y el programa de operaciones de recompra, también conocido como repos, para bancos centrales extranjeros y autoridades monetarias internacionales que dispongan de cuenta en Estados Unidos. Aquí se incluyen los bancos centrales como Australia, Brasil, Corea, México, Singapur, Suecia, etcétera y etcétera y etcétera. Para los que no sabían, la Fed no solamente está inyectando dinero a los Estados Unidos, sino que lo está haciendo a diferentes bancos centrales de diferentes países del mundo. Se espera que la Fed haga un compromiso importante para aumentar la inflación pronto. Y de este punto ya hablé en otro video y lo estaré dejando por aquí. La preocupación de hoy en día no es la inflación, sino es la deflación. Ahora veremos qué han estado opinando algunos miembros de la Fed en los últimos días. La economía de Estados Unidos necesita más estímulos y más mascarillas, dice la Fed. Retirar rápidamente el apoyo que reciben los consumidores y las empresas sería una medida bastante traumática para lo que está sucediendo en la economía, agregó Thomas Berkin de la Fed de Richmond. Evans, de la Fed, no ve razones para subir la tasa de interés a menos que se acelere la inflación. Un alto funcionario de la Reserva Federal propuso un cierre total por hasta 6 semanas para evitar muchas quiebras de empresas. Neel Kashkari, presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, indicó que la economía se vería más perjudicada si el virus se sigue extendiendo con rebrotes esporádicos que obliguen a continuar las medidas de control. Y ahora a tener cuidado con todo esto ya que se está hablando de más rescates. 16 senadores republicanos pidieron el día miércoles al liderazgo de su partido que agregue otros $25,000 millones en asistencia a las aerolíneas en un paquete que se negocia para la asistencia de la pandemia. Ya hemos visto en videos anteriores diferentes factores que están impulsando a la bolsa hoy en día. Como primer factor tenemos la tasa de interés, y como ya sabemos Estados Unidos lo tiene en niveles muy bajos, y lo que ocasiona esto es tener el dinero barato que se tiene a causa de unos tipos de interés extremadamente bajos. El segundo factor que tenemos es la inyección de dinero que ha estado haciendo la Fed, y que sabemos que va a continuar hasta fines de este año. Al menos esto es lo que nos está diciendo la Fed, que vamos a tener dinero gratis hasta al menos fin de año. Como tercer factor tenemos los bajos rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y lo que ocasiona esto es que los inversores tengan que mirar a otros lugares para conseguir mejores rendimientos. Y actualmente tenemos un factor adicional que está haciendo subir la bolsa, y este es el dólar. Esta vez la debilidad del dólar no es un beneficio para los mercados emergentes.
El dólar tuvo en julio el mayor derrumbe en una década y el rendimiento de los bonos del tesoro cayó a mínimos récord o de varios años, estos presionados por el aumento de los casos de la pandemia y las promesas de la Fed de mantener laxa su política monetaria. Aquí tenemos el índice del dólar, que mide la relación del dólar contra una canasta de monedas, como por ejemplo el yen, el euro, el dólar canadiense, etc. Y lógicamente esta caída ocurre contra grandes monedas, porque si comparamos al dólar con monedas latinoamericanas o de Centroamérica, la historia es muy diferente. Miren por ejemplo lo que está sucediendo con la moneda de mi país. El dólar se está apreciando mientras el sol peruano se está debilitando. Y ahora esta caída del dólar, por ejemplo, está impulsando al oro. Oro toca nuevos máximos por encima de los $2.000 la onza. El oro ampliaba su avance el día miércoles por encima del nivel clave de los $2.000 la onza, tocando un récord máximo gracias a la debilidad del dólar. Con un dólar bajo también se ve favorecido por ejemplo el Bitcoin. Bitcoin se aprovecha de la debilidad del dólar. Y un dólar bajo también beneficia a las acciones. Veamos qué sectores son los más beneficiados en esta gráfica. Esta gráfica mide la exposición de los ingresos por sectores, ya sea en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Aquí podemos ver que el sector que más se beneficia de un dólar bajo es la tecnología, ya que el 57% de sus ingresos están fuera de los Estados Unidos. Luego le siguen materiales básicos con un 54%, productos básicos con un 45% y la energía con un 42%. Estos cuatro sectores son los que más se benefician de un dólar bajo. La pregunta que debemos hacernos ahora no es si el S&P 500 romperá máximos, sino por cuánto más lo pasará. Estos cuatro factores, tipos de interés bajos, inyección de dinero de la Fed, rendimiento de bonos del tesoro bajos y un dólar bajo, crean el escenario perfecto para que la bolsa siga subiendo. Así es que es muy probable que pronto el S&P 500 rompa nuevos máximos. Ahora veremos un poco de noticias actuales sobre la pandemia. El Dr. Fauci dice, podríamos comenzar a hablar de normalidad real nuevamente en el año 2021. Estados Unidos no debe volver a modo cierre. Fauci dijo que los ciudadanos deben llevar mascarillas, mantener la distancia física, cerrar los bares, lavar sus manos y preferir las actividades al aire libre en lugar de las puertas cerradas para detener la transmisión del virus. Fauci dice, la FDA no está tomando atajos en procesos de revisión de posibles vacunas, lo cual también es algo muy positivo. Esta gráfica son los casos confirmados diarios y como podemos ver Estados Unidos aún los tiene bastante altos. Aproximadamente 60.000 casos diarios después de haber bajado a casi un máximo de 80.000. Y los fallecidos confirmados diarios nuevamente han tenido un repunte. Actualmente aproximadamente hay cerca de más de 1.000 personas que fallecen en los Estados Unidos debido a la pandemia. Y como último punto, pero no menos importante, vamos a ver qué ha sucedido con las cuatro tecnológicas, Amazon, Apple, Google y Facebook. Grandes tecnológicas de nuevo en el banquillo por monopolio. En pocas palabras, tienen demasiado poder. Esta corta frase fue el resumen de una jornada inédita en la que los CEOs de Apple, Amazon, Google y Facebook testificaron ante el Congreso de los Estados Unidos para defenderse de las acusaciones de monopolio, una sombra que las tecnológicas no han logrado dejar atrás. Se puede decir que de esta audiencia la más perjudicada ha sido Facebook. Acusan de monopolio a Zuckerberg tras mostrarle correos internos donde dice que Facebook siempre podría comprar cualquier startup competitiva. Este tema es muy extenso y posiblemente el Congreso de los Estados Unidos se tome su tiempo para decidir sobre qué hacer con estas cuatro empresas. Debemos tener en cuenta que este comité ha comparado a las empresas con el monopolio ferroviario, que más o menos sucedió entre los años 1800 y 1900, donde finalmente el Congreso de los Estados Unidos acabó con el monopolio, indicando a la Comisión del Comercio Interestatal de aquella época regular a los ferrocarriles para asegurar tarifas justas y eliminar la discriminación de tarifas. Así es que después de todo esto va a estar muy interesante ver cómo finalmente va a concluir este punto. Sin dudas todo este tema va a demorar un poco de tiempo, pero debemos darle seguimiento a este tipo de audiencias. Déjame en los comentarios qué opinas de estos cuatro factores que hemos visto muy rápidamente en este video. ¿Crees que la bolsa seguirá subiendo o volveremos a tener grandes caídas como la tuvimos al inicio de la pandemia? Dale like al video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Seguiré subiendo contenidos como este ya que considero muy importante estos puntos en la actual coyuntura que estamos viviendo.